Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Seguimos con la próxima sesión de trabajo titulada Involucrando a las comunidades locales e incorporando el conocimiento indígena, moderada por el señor Christopher Ballard, profesor asociado de Historia del Pacífico de la Universidad Nacional de Australia. Le damos entonces la bienvenida a los panelistas. Satao Gakemoto, experto en gestión de recursos naturales y derechos de los pueblos indígenas, quien se conectará de forma remota. Saima Iqbal, arquitecta principal de conservación de la Fundación Nacional de la India para las Artes y el Patrimonio Cultural, capítulo de Cachemira, que se conectará también de forma online. Rohit Jigjassu, gerente de Programa Conservación Urbana y del Patrimonio Construido Sostenible, Gestión de Riesgos de Desastres y Recuperación Postcrisis de ICROM, que también se conectará de forma remota. Aguarete Cayabi, líder del Programa de Vigilancia de Territorios Indígenas de Chinju, Brasil. Así como también a Nuno Rodríguez da Silva, jefe del Parque Nacional de Pantanal. Entiendo que Satao se está conectando, quizás lo esperamos, se conectará en algún momento, así que Christopher, te doy la palabra. Thank you and welcome to Muchas this gracias third y session bienvenidos in a esta our tercera conference sesión de la on conferencia engaging local communities sobre incorporación a las comunidades locales y poner el conocimiento indígena en el corazón cuando trabajamos específicamente en territorios autóctonos indígenas. Quiero agradecer a Juan Casañero esa charla fantástica que fija las condiciones que a veces parece un tanto oscuro hablar de cosmovisión para lo que es gerentes o administradores de incendios, pero hasta no entender bien es difícil entender de qué comunidad se está hablando. Entonces quisiera saludar a nuestro primer orador en la sesión, a Barte Kavari, que es de la comunidad Cayabi y vive en el pueblo Camasari del Parque Indígena. Es el primer territorio indígena protegido del mundo. Y por lo tanto se ha convertido en un proyecto de las Amazonia. Ha monitoreado un programa de vigilancia muy similar al que describió Juan, que opera en el Parque de Xingu. Estudió Derecho, Administración y Finanzas, trabaja en el Instituto Aritana como coordinador del monitoreo del territorio Xingu Indicu. Y tenemos mucha suerte de tenerlo y fue presentado ayer trabajando y traduciendo la presentación de Aguarte. Aguarte, tienes una presentación primero que hacer y luego tendremos una conversación y conversaremos algunos de esos procesos. Bom dia. Buenos días, quisiera saludar a todos, señoras y señores, y voy a hacer una presentación. Soy coordinador del monitoreo del territorio indígena Xingu de Mato Grosso, Brasil. Ahí tenemos un programa de monitoreo y que voy a presentar a ustedes los trabajos que hemos hecho y también los desafíos en relación a los proyectos que afectan todo nuestro territorio. Este es el territorio Xingu, que fue creado en 1961. Tiene 2,7 millones de hectáreas. Está en la zona central del bosque amazónico, de la jungla amazónica. Hay varias lenguas que se hablan ahí, pero son exactamente lenguas del tronco caribeño, aruaqui, tupi y macroyé. Aquí tenemos Alto, médio e baixo Xingu.
tenemos el Xingu alto, medio y bajo. Y esto se agrega un territorio indígena que está demarcado según el Parque Nacional Xingu. En Xingu tenemos 4 bases de monitoreo en Alto Xingu: Batubi, Curicevo, Plueni y Curumí. En el medio tenemos un PIB, tenemos Terra Nova, y en el Bajo Xingu tenemos 3 bases de monitoreo, que es Pibi, Manito y Mosquito. Esos 3 sitios del Bajo Xingu se consideran como áreas de conflicto, Mosquito y Bimbu, porque con las haciendas y los terratenientes. Entonces, ¿qué pasa entre medio del territorio? Es un río, por lo tanto, no sabiendo de qué lado está el río, existen grupos de pescadores, depredadores que entran a nuestro territorio a pescar varios animales, varios peces. Aquí también, en el área del Alto Xingu, en el municipio de Querencia, ahí también tenemos un problema con respecto al límite de nuestro territorio, la sobreposición encima, traslape del área Curumí. No sé si ustedes logran ver ahí. Lo que está amarillo fue la primera propuesta para que se concertara el territorio, que dificulta el monitoreo y también actividades de cazadores que entran a nuestro territorio. Y por lo tanto, la propuesta es alinear ahí, en ese sitio bien extenso, alinear todo eso. La segunda propuesta es limitar desde hasta el territorio indígena. Es mayor el espacio para corregir esto que fue hecho en esta demarcación que se hizo en el 69. Para corregir los límites, esa zona que les dije, como digo, hubo un traslape de nuestra posición en Curumí, en el municipio de Querencia, y más o menos 259 metros hacia adentro se invade a nuestro territorio. Con monocultivos tenemos de arroz y maíz, entre otros. Se ha pavimentado una vía en el municipio de Querencia, donde se han hecho y colocado piedras en nuestro territorio, y por lo tanto logramos embargar todas esas piedras que se lanzaron a nuestro territorio para pavimentar la vía. Ahí tenemos una imagen, el equipo de monitoreo haciendo estas actividades dentro de nuestra reserva indígena. Y la placa de la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas debería estar en ese punto, en el último punto que se ve ahí. Sin embargo, sacaron el marco y no sé a dónde lo enviaron, y por lo tanto el área está para ellos, pero no es así. La coordenada original es esta, el punto número 1, el primero. Y ahí tenemos las coordenadas originales y no corresponde a lo que quieren, por supuesto, los asentados. Este es un equipo de Xingu alto y bajo que trabaja en el monitoreo y supervisión del territorio. La primera foto a la derecha, y que es a la izquierda de ustedes,
es el equipo de monitoreo del Xingu Bajo. El otro es el equipo que ejerce monitoreo en el Alto Xingu. Aquí este incendio ocurrió este año en Xingu y fueron más o menos 2 meses, si estoy en lo correcto, de incendio dentro de nuestro territorio. Y en esta primera imagen, aquí en este lado, es un incendio del Alto Xingu. Nuestras casas, a manera general, o sea, están construidas de paja, por lo tanto, para el incendio es un peligro por en época seca, o sea, la sequedad es enorme, no hay lluvia, lo cual facilita que nuestras casas sean incendiadas también, o sea, las construcciones. Y este equipo del Bajo Xingu, aquí hubo un incendio en este paredón de fuego justo al borde de Xingu. Luego los brigadistas fueron aquí. Este es un campo, no es el bosque alto. No es... Y quisiera aquí destacar a ustedes y hablar sobre la protección de nuestro territorio y que se haga todo lo posible para poder mantener nuestros bosques en pie y tener así control del fuego. Coloqué aquí para ustedes la foto de 2 caciques Xingu que luchan incansablemente para lograr apoyos financieros y así subsidiar las actividades de monitoreo y supervisión en nuestro territorio. Ahí tenemos al cacique Aoni y el otro Tapí. Juntos los dos asuman esfuerzos para proteger nuestro estado Mato Grosso norte del territorio Xingu. Y como ven, ahí tienen Harina, Baú y Merotire. Son esos los territorios donde ellos trabajan. No sé si ustedes conocen este animal. Este es símbolo previo al incendio de Brasil, es un zorro. Y así nosotros captamos esta imagen durante un incendio que ocurrió y estaba huyendo del fuego, cruzó el río y logramos ayudar a este animal cruzando el río para que no muriese quemado. Y esta es la imagen que les mostré antes sobre el incendio que ocurrió en Xingu. Quisiera presentar este video para que ustedes lo puedan ver.
Pessoal, eu gostaria Personalmente quisiera comentar um pouco com relação às comentar imagens en relación a colocadas las aqui pelos imágenes que senhores acaban de ver sobre o cuidado que a gente sobre tem el com o cuidado território. que se tiene que tener Com a del mudança territorio. climática, Con el cambio a gente climático, estamos tendo estamos dificuldade teniendo de trabalhar dificultad com para fogo. trabajar O con clima não é o mesmo, con el o fuego. comportamento El clima no es da el chuva e mismo, do el vento não é a comportamiento del mesma coisa. viento y de las lluvias no es O igual ahora. desmatamento Lo muda que hay literalmente a cambia dinâmica la do dinámica fogo, del do fuego, vento, del de tudo, viento a y de natureza todo. La no geral. naturaleza en general O que a cambia. gente tem Lo feito que la hoje? gente A ha gente hecho planta, a hoy gente faz día roça, a gente planta es e logo a primeira, plantar segunda, terceira y chuva, luego a la no tercera final de lluvia, agosto, al queimava-se final as de roças. agosto, Hoje a se gente não quemaban consegue fazer mais isso. las... Por quê? eh, Porque demora a chover. Está chovendo entre ahora no se setembro puede e porque outubro. se Então, se llueve a entre gente septiembre y começa a queimar octubre. nossas Entonces, roças no mês de si agosto, se o que empieza a a gente quemar plantar los desechos en provavelmente agosto, vai morrer tudo. probablemente va a morir Isso todo. dificulta Y esto na nossa dificulta produção de nuestra alimento producción também. de alimentos. E a gente tem uns Y cuidados hay no nosso que território, tener porque cuidado a gente depende en do nuestro território, territorio da porque floresta, do rio, nosotros para nossa dependemos subsistência. del territorio, Atualmente o del rio Xingu está bosque, de los secando, ríos para nuestra o peixe está subsistencia. ficando Todo se difícil, está com secando, a la construção pesca es dos difícil, la projetos construcción de los de proyectos hidrelétrica em torno do Xingu hidroeléctricos está alrededor secando de o rio também. Xingu Os también está peixes secando el maiores río. Los peces de mayor estão tamaño morrendo também porque están o rio muriendo seca e porque não el tem río se oxigênio seca suficiente sin el para oxígeno aquelas possam suficiente ficar para dentro que de puedan uma área mais subsistir en profunda un do área rio. más profunda Então, del são río. vários fatores Por lo tanto, que son envolvem, varios factores que que afectan envolvem y que involucran a preocupação que a y gente tem com o que nosso território. hoy Não llevan só a la isso, preocupación a de las gente temos personas por el também territorio. No solo eso, hay alguns projetos nosotros voltados para hemos pesca esportiva algunos dentro do nosso território proyectos também. de Tem uma pesca preocupação para en nós. É um desafio que o Instituto el Aripuanã tem territorio. Es com un relação desafío del a esses Instituto trabalhos, Itarati. esses Y projetos estos que trabajos o alguns proyectos indígenas que praticam dentro do nosso los território. A gente indígenas precisa también conscientizar, practican mostrar a dentro del importância do territorio. que Por eso hay que é priorizar y preservar os decir que peixes lo do más nosso importante território, es da la nossa floresta. preservación O del desafio bosque maior y de la também pesca y de está na los questão peces. El desafío da mayor es evangelização que adentra la dentro do nosso território, eh, que im- afeta diretamente nossas crenças, evangelización que dentro de nuestro territorio trata de desacreditar nuestras costumbres. Entonces, además de trabajos de monitoreo en nuestro territorio, también tenemos este desafío y es que la gente se organiza, se adapta y de alguna manera se puede solucionar estas problemáticas que llegan a nuestro territorio, por ejemplo, la evangelización. Y por eso quería transmitir estas ideas. Agradezco la oportunidad a UNESCO. A todos, muchas gracias. Thank you very much. I want to give Muchísimas gracias por esta representación apasionada y detallada del trabajo de monitoreo en el Parque Xingu. De ser posible, yo podría hacer algunas preguntas just to tease out some more of the detail. para obtener algunos detalles adicionales. Usted habló de una serie de distintas amenazas que monitorea. El fuego es uno de ellos. ¿Cuál es el rango de las otras amenazas que los Xingu monitorean? Então, as ameaças que a gente monitora, Nosotros también monitoreamos los Xingu, de madeira, la extracción de la madera, events that they monitoring is illegal deforesting, pescadores predatórios, la pesca depredadora, caçadores predatórios cazadores depredadores e queimada. y los incendios. So when you monitor fire, Cuando monitorean el fuego, hay coordinación con servicios, otros servicios, y lo mismo con la caza ilegal.
¿Cómo ustedes hacen cumplir, cómo imponen sanciones sobre estas amenazas externas? Nosotros trabajamos en el monitoreo y no hacemos fiscalización. La fiscalización la hacen los organismos del Estado. Nosotros mandamos informes. but the law enforcement is the government that do this. A gente manda os relatórios Nosotros enviamos los informes a los órganos indigenistas o caminho é CR, y ese es el camino, la coordinación de Xingu FUNAI Brasília. y de FONAI Brasilia. They produce relatories, some summary with the monitoring, and give this to FUNAI, the organization that cares about the indigenous affairs. A maior dificuldade que a gente tem La mayor dificultad que tenemos financeira. son las dificultades financieras, porque FONAI no tiene capital como para subsidiar las acciones de fiscalización dentro del territorio. Esa es nuestra mayor dificultad. FUNAI, this government institution, has only few resources to do all the necessary activities, so it's a difficult that they have. And in the case of fire, Y en el caso de los incendios, ¿tienen colaboración Xingu peoples and entre los Xingu y los servicios de FAS en la supresión de los incendios? É feito pelo Preve Fogo, junto com as organizações indígenas e com a FUNAI, como que é feito a parte de fogo. O trabalho do Previfogo El trabajo contra el fuego es hecho por personal de previsión del fuego en conjunto con FONAI y con organizaciones indígenas. There is a organization from the government. This is Previfogo. It belongs to the IBAMA, Brazilian Environment Institute, and this fire organization has they have people that do this fire control and prevention. They have Estas staff from organizaciones indigenous controlan el fuego y la prevención villages. y tiene su personal en los pueblos de Xingu. Una última pregunta. support, ¿Qué tipo de apoyo financiero, moral, legal quisiera tener el pueblo Xingu para luchar contra el fuego en el futuro, particularmente en el contexto del cambio climático? Precisam para fazer o combate ao incêndio? Ou que tipo de financiamento vocês têm também? As comunidades, no modo geral, Las comunidades en general necesitan mucho material para combatir el fuego. No es solamente la capacitación y formación de los brigadistas, tanto indígenas como no indígenas. Se necesita más equipo para los brigadistas en su combate contra el fuego para poder hacer el trabajo de combatir los incendios. The indigenous villages in Xingu, they need more equipment and more formation of firefighters, and to have more capacity to do the work. Precisa de recursos Necesitamos recursos financieros para poder comprar materiales para que os brigadistas para que los brigadistas puedan trabajar. Ya llegamos a ayudar con el equipamiento que tenemos, pero ese equipamiento nos falta para transporte fluvial y que sea apropiado para el trabajo de los brigadistas. Necesitamos más recursos. El Instituto Eritana, el próximo año, He said they need more nos equipment. ayudará. Even
Aritana Institute gives some resource for the firefighters with transportation by the rivers also, but they need more. O Instituto Aritana, El Instituto Aritana, Associação Terra Indígena Xingu e en Instituto asociación con el Xingu y el Instituto Raoni, conseguimos apoio conseguimos da apoyo França. A gente conseguimos recurso da França. A gente y estamos planificando que el próximo año el Instituto Aritana pueda trabajar de manera más eficiente con el equipo contra fuego. Indigenous institution that works in Xingu, Aritana Institute, ATIX, and Instituto Raoni. They have finance from France government to improve these actions in El gobierno francés está aportando ayuda para la lucha contra el fuego. Muchísimas gracias. Esa fue una estupenda presentación y gracias por las preguntas. Tenemos otros 2 oradores que se van a unir a nosotros de manera remota. Veamos si tenemos a Saima Iqbal. Y también puedo ver a Rohit. Voy a introducirla brevemente. Saima Iqbal es el arquitecto de conservación principal en el fideicomiso inglés del patrimonio en el capítulo de Kashmir. Se dedica a las construcciones y artesanía de construcción y tiene historia de 20 años en conservación con la reparación de los jardines de Mughal y muchas regiones culturalmente muy ricas en India. Ella ha tenido soporte de muchas instituciones y ha recibido donaciones muy importantes para casas históricas en Malabar y el programa de construcciones de madera en peligro. Su restauración de Amar Singh y ha tenido premios para la conservación del patrimonio en 2020. Ahora está potenciando la resiliencia de construcción en los sitios patrimoniales y hacer asociaciones internacionales para conservación. Bienvenida, Saima. No tenemos sonido aún. No sé si es un problema desde nuestro lado o desde el lado suyo, pero no hay sonido. ¿Es un asunto de volumen, tal vez? Bueno, lo vamos a resolver, Saima, y partiremos nuevamente. Bueno, estamos tratando de resolverlo. Vamos al siguiente orador. Rohit, lo tenemos en línea. Veamos si lo podemos escuchar. ¿Me puede escuchar? Rohit Jigatsu es arquitecto de conservación y profesional de gestión de riesgo de la India que está trabajando en ICROM como gerente de proyecto en temas de gestión de riesgo de clima, desastres y conservación del patrimonio y preparación ante riesgo. Él trabajó a cargo de charlas de mitigación de desastres en Mekong, en Kioto, en Japón, donde fue fundamental para el desarrollo y para la enseñanza del famoso curso internacional de gestión de riesgo de patrimonio cultural. Ha estado trabajando con varias organizaciones nacionales e internacionales como UNESCO, el Instituto de Conservación y el Banco Mundial en consultorías e investigación.
También es coautor del proyecto revisado de la política de UNESCO sobre acción de clima para propiedades patrimoniales, que está siendo discutido por las partes, los estados partes. Y si no lo han visto aún, lo van a ver muy pronto. Gracias, Rohit. Muchísimas gracias. Mi presentación solo para hacer unos puntos clave, pero antes de eso quisiera agradecer a UNESCO por realmente darme esta oportunidad de participar en este simposio tan importante. Lamento no poder estar allá en persona, pero la tecnología digital nos permite participar remotamente y estoy feliz de poder hacerlo. Acabo de compartir mi pantalla y díganme si acaso todo se ve claro. Muy bien. Esta sesión tiene como objetivo mirar al conocimiento tradicional para ver cómo puede ayudar a reducir el riesgo de incendios. Y me gustaría partir diciendo que hay mucho conocimiento que realmente nos dice cómo las comunidades tradicionales o los pueblos originarios han manejado los riesgos de desastres que incluyen los incendios. Y quisiera compartir un par de ejemplos para ilustrar cómo este conocimiento ha ayudado muchísimo, no solamente en el pasado, sino incluso hoy. En Papúa Nueva Guinea, el pueblo Singa usan tubos de bambú para derivar el agua de los arroyos cercanos y tienen un sistema como de rociadores para extinguir el incendio. También tienen conocimiento de ecología del fuego que han desarrollado en la base de comprender el comportamiento de los animales y las plantas, que les ayuda a predecir y prepararse para los incendios. Otro ejemplo bien interesante es del África, en que los pueblos indígenas de las regiones de la sabana han usado el fuego como un medio de gestión de tierra y resolución de conflictos. También vemos que la reducción de desastres no es el único objetivo del conocimiento tradicional. Vemos que de hecho es integral y tiene muchos aspectos involucrados en conjunto. En este caso, por ejemplo, gestión de la tierra, mejorar la vitalidad. Todo esto es parte del sistema. En este caso, el fuego se usa en la agricultura para mejorar la calidad de los pastos, controlar enfermedades. Y también el fuego tiene un rol en el patrimonio intangible, porque simboliza el poder local y la identidad. Bueno, vamos a Japón. En Japón ha habido una aplicación muy interesante del conocimiento tradicional de muchas maneras. Y aquí muestro un ejemplo de este pueblito, ahí, donde las comunidades locales y su estructura se ha usado de manera muy efectiva para manejar el agua, esta represa que se arma. Esta estructura comunitaria tradicional está diseñada de manera que es responsabilidad de la comunidad de monitorear si acaso hay un incendio y también mantener esto. También es muy interesante cómo las redes locales, sociales e instituciones religiosas en muchos casos tienen un rol muy efectivo en términos de sistemas de gestión tradicional de preparación para emergencia y respuesta. Hay otras maneras en las cuales vemos que el conocimiento tradicional puede ser muy efectivo, es decir, con lámparas en vez de sistemas electrónicos. Con la cultura se usa en Budán, que es esta una forma muy local de informar sobre cualquier situación de emergencia. Lo que tenemos que entender realmente que en este sistema de conocimientos ha sido conocimientos tradicionales. Ahora está enfrentando amenazas y hay que entenderlas en cuanto a que vemos hay una pérdida de habilidades locales, de recursos humanos y también una mayor dependencia
diciendo aquí, en ese proceso eh, que este conocimiento les da. Aquí vemos que hay una pérdida de activos para lo que es subsistencias sostenibles, tales como la tierra. Y en la sección de la comunidad que está marginalizada, tiene el desafío que no puede costear algunos de los materiales que antes estaban fácilmente disponibles como parte de los sistemas tradicionales de conocimiento. En muchos casos no hay muchos alimentos disponibles, hay que ir al mercado y es mucho más caro que antes. Y también estamos ante temas de intensidad energética y climáticamente no es apto porque es intensivo en energía. Y por eso algunos de los ejemplos que tenemos que tomar en cuenta para esa pérdida de conocimiento tradicional. Ahora, no voy a decir mucho en detalle, pero lo que quisiera más bien es destacar que es importante que adaptemos ese conocimiento tradicional, no categorizándolo o clasificándolo como un sistema de conocimiento separado, sino combinando ese conocimiento tradicional y científico. Hay que recuperar lo tradicional de una parte y por otra parte tenemos que tener aspectos tradicionales del conocimiento científico. ¿Qué formas de comunicación se pueden usar para asimilar lecciones o adaptar el conocimiento científico? También hay que ver alternativas y deben desarrollarse alternativas que funcionen para reparar y readaptar las estructuras históricas tradicionales que pueden haber sido dañadas, pero no colapsaron y por lo tanto se necesitan recetas de ingeniería estándar, pero con paquetes diseñados más específicamente y participar en un proceso de reconstrucción, cultura sensible, o sea, que sea sensible culturalmente y que construya sobre el conocimiento acumulado del pasado, lo que promueve esa identidad local, pero al mismo tiempo aborda las aspiraciones y necesidades que incluyen el abordar el riesgo, mitigación y adaptación. La necesidad de reconocer este patrimonio cultural es una fuente de resiliencia y de desarrollo de oportunidades innovadoras. ¿Qué significa esto? Hay que avanzar de solo entender lo que es conocimiento tradicional y averiguar cómo este conocimiento se puede aplicar en el contexto contemporáneo. Hay investigación que nos muestra qué es lo que es ese conocimiento tradicional, pero todavía tenemos que trabajar mucho más en innovación, en desarrollo de herramientas que puedan aplicarse en la práctica. Y esto implica que investigación y práctica deben ir mano a mano. Se requiere muchísimo esfuerzo para que la innovación pueda ayudarnos a adaptar el conocimiento tradicional a un contexto contemporáneo. Y solo quería mencionar esta iniciativa de ICROM y la Oficina de Naciones Unidas para lo que es reducción de riesgos de desastres, UNDRR, usando donde se llama estas palabras en acción, una guía para el marco Sendai sobre conocimiento tradicional para la reducción de riesgos de desastre. Se llama Palabras en Acción. Esta publicación recientemente, solo hace 3 meses, se lanzó una nueva versión. Aquí está el link que dice Traditional and Additional Knowledge Systems, TICS, y que pueden verse en según distintos filtros, pueden ver la ubicación, el tipo de desastre, qué aspecto este conocimiento es aplicable y qué tipo de patrimonio es al cual se está refiriendo y cuál se está conservando. Entonces, que puedan tener acceso a todos estudios de caso que son muy interesantes sobre lo que es reducción de riesgo de desastre. Espero con ansiedad el debate que va a haber y puedo responder todas las preguntas. Please stay with us, as I'm sure there will be questions which we'll take as a group.
Sí, como grupo vamos a tomar, sí, tenemos a Saima con sonido. Sí, Saima, por favor, con sonido. Please go ahead. Por favor, adelante. We don't have Simon with sound. No, no la tenemos todavía con sonido, está muteada. No, still no sound. Not No. at this end anyway. No acá, por lo menos acá no lo escuchamos. Bear with us for a minute, Simon, and we'll see if we Un can minuto a ver si lo podemos resolver, la parte técnica. prepare questions for our speakers. We will have time for some question and answers. Preparen las preguntas porque vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Estoy seguro que quieren ustedes tienen algunas ideas que plantearnos, sin duda. You are. ¿Ahora sí? Ya, muy bien, estupendo. Me conectaron con otro micrófono. Muchas gracias, primero que nada, sobre esta, y sin perder tiempo, quisiera colocar mi presentación. ¿Dónde está la pantalla? Which Ahora sí que presentation is it cambiamos, going estamos- to save? Later, share my presentation. Where am I now? Quiero compartirla, a ver la presentación. Where is my presentation? It is here. Right. Okay, now, Ahora sí. thank you very much for having me. Muchísimas gracias por tenerme aquí acá. I do hope that you A mí all are acá, y enjoying espero the que conference as están much as I am. disfrutando la conferencia And tanto como I really yo have lo to he thank estado. UNESCO for Y quiero agradecer inviting a me to UNESCO share my por la invitación experiences para compartir within mi my context of experiencia Kashmir, which is a dentro de mi contexto multi-hazard de Kashmir, que zone, region. una And I región also want que to say de that I'm very patrimonio happy to share the natural. stage with Rohit, who has Y taught me everything I quiero, know about me gusta disasters and compartir con hazards. Roger, quien me ha Now, enseñado before I begin todo lo que a sé little bit sobre of desastres y riesgos. fire Antes de risks in Kashmir, I comenzar want to begin estos by riesgos de incendio en Kashmir, quiero explicar el contexto de cómo estamos geológicamente. Kashmir geológicamente está en un cordón activo alto que la hace sísmica igual que otras regiones sujetas a sismo. En esta región, las tradiciones de esta región se han adaptado respuestas a estos sismos. En las imágenes, de alguna u otra manera, tienen sistemas similares de integración en la construcción. La integración de madera en la tela constructora, por una parte, tiene que es más fácil para resistir sismos, pero es más proclive a incendiarse. En Kashmir hay 2 o 3 tipos de tipologías de construcción arquitectónica. Una es la DOT, donde UNESCO ha elaborado un manual. Uno es el DVG, el DAGI, el sistema TAR, es que usa la tipología doméstica y tiene varios vigas horizontales en el piso, en el segundo piso, para que en el caso de un terremoto no se colapse esta madera, siendo tan flexible de oscilar y por lo tanto disipa energía sísmica. Y por lo tanto eso
a su vez lo hace vulnerable a incendios. Y la cultura, patrimonio cultural de Kashmir consiste de madera, 80 o 90% se usa, los hogares usan esta madera. Y aparte de este sistema, se tiene otro sistema interesante que es relevante no solo en Kashmir, sino en el resto de la zona, y se llama Kator localmente, pero es una construcción de cribaje. Este tipo de construcción es muy resiliente a los terremotos, aún a impactos grandes, pero el problema es que hay nuevamente demasiada madera ahí y es considerado uno de los tipos de construcción más sofisticados, este sistema Kator. Y está en muchos edificios que además requieren de mucho volumen sin tener que introducir diafragmas horizontales para disipar las energías sísmicas. Generalmente este tipo de construcciones era para hospitales, para albergues y palacios también. Pero el problema es que más de 85% del edificio es construido con esta madera roja, pero también aumentando el riesgo de incendio y, sin embargo, resistente a los impactos sísmicos. Aquí tengo un collage de distintas tipologías de patrimonio arquitectónico disponible en Kashmir. Son todas distintas, como ustedes las pueden ver. Una y otra son distintas, pero lo común en todas estas construcciones, edificios, es que sí se usó muchísima madera de construcción. La presencia de esta madera en las construcciones tradicionales de Kashmir las hace muy proclives a incendios, y también el hecho de que los asentamientos en Kashmir están muy cercanos uno a otro, entonces un incendio en una casa inmediatamente tiene un efecto replicador en la del lado y vuelve a rebotar hacia atrás y hacia adelante. Está muy densa las construcciones. Este es un pueblo remoto, Bureis, que es conocido por su patrimonio de madera y de construcciones en madera. Y aquí un incendio, 92 casas y muchas... fue anihilado todo en este incendio. Esta es una imagen y esto es cuando ocurría el incendio. Normalmente los incendios en Kashmir son en invierno o en el otoño. Entonces lo que ocurre es que la gente utiliza sistemas tradicionales de calefacción, como estufas a madera o eléctricos o a gas, así que a veces hay explosión de gas y entonces la casa se incendia, o fallas eléctricas también y generan incendios. Aparte de todas estas razones, hay otra razón que es de gran preocupación en causa de incendios, los sistemas eléctricos que fallan, que han afectado mucho nuestro patrimonio. Lo vemos frente a nosotros y no podemos hacer nada sin tomar un enfoque sistemático real. Aquí podemos ver un templo sufí del siglo XVII, y la razón que se quemó es que de manera poco cuidadosa instalaron sistemas que dañaron el techo, que el techo es de madera y ahí tiene unas tremendas vigas, y la calidad, lo seca que estaba esa madera, aumenta el riesgo de fuego.
aparte de los riesgos, los cilindros de gas, de las estufas y las maneras tradicionales que la gente se calienta. También tenemos emergencias climáticas. El año 95 perdimos un monumento muy importante en nuestro patrimonio cultural que pertenecía al santo patrón de Kashmir. El fuego destruyó más de 300 casas y desplazó muchísima gente. Como ustedes pueden ver atrás, no quedó nada del pueblo. La insurgencia armada también, el año 95, el conflicto de Kashmir fue muy alto y muchas personas se refugiaron en un sitio cultural y entonces con humo los obligaron a salir y entonces se quemó la estructura. Aparte de muchos otros riesgos, Kashmir también es bajo y tiene solamente un río que vemos a la derecha y no hay otra manera en la cual el agua que se acumula pueda ser obtenido y drenada de ahí o para regar el valle. Hay múltiples riesgos que enfrenta Kashmir y ha hecho que la región hay avalanchas, terremotos, accidentes camineros, incendios, y estos ocurren todos los años. Inundaciones, y somos tan vulnerables a estos episodios de incendio que más de 1000 incendios han sido registrados en el último siglo en Kashmir. Y estos incendios, de hecho, han devastado, destruido completamente grandes porciones de barrios y de hitos muy importantes. Este es otro estudio de caso que estoy haciendo en uno de los templos. Como les dije, estos se han construido usando métodos tradicionales. Y en esta construcción vemos que más de 80% del edificio usa madera y ahí las vigas, las paredes están hechas totalmente de bloques de madera. El marco que se crea y se le pone barro y paja. Y el techo también es extremadamente vulnerable a los incendios. Ahora, este es uno de los proyectos que yo realmente estoy haciendo con apoyo de los custodios locales ahí, que tiene un comité de arquitectos jóvenes y voluntarios. Y esto es parte de un proyecto más grande en que estoy, pero pienso que debido a que los custodios de esta propiedad son muy proactivos, va a ser uno de los primeros prototipos para comprender estos sitios patrimoniales que puede tener un plan de gestión de riesgo más amplio con un foco particular en el fuego. Entonces, durante las entrevistas y las evaluaciones nos dimos cuenta que el edificio son construidos en madera, tienen un sistema precario. El patrón de cambio climático ha causado periodos de gran sequía y la madera que vemos ahora, particularmente en las vigas, es muy seca. No tiene protección, no hay medidas de prevención de incendio. En cuanto a las vigas del techo, que pudiera por lo menos desacelerar el proceso de la quema. Aparte de eso, vemos que el cableado eléctrico no está bien hecho, no hay un sistema adecuado. No hay un sistema, pero los custodios de la propiedad se han asegurado de evitar cualquier incidente de incendio. Sus sistemas de mitigación son bastante buenos. Por ejemplo, este lugar se mantiene cerrado toda la semana y se abre para las oraciones del viernes. Como ustedes saben, son oraciones en que todo el barrio viene a rezar ahí.
Así que no permite que este templo se use el resto de la semana. Aparte de eso, debido a la vulnerabilidad es muy alta, no permite ningún material, combustible o inflamable dentro. Hay un control bastante adecuado para verificar y monitorear a las personas que entran al templo y se verifica que no tengan cigarrillos o fósforos, nada. Todo eso se confisca en la entrada, después se les devuelve al salir. También la comunidad que vive alrededor de esta propiedad es muy proactiva, tienen mucha inclinación ritual, pero no entienden realmente los peligros o riesgos, los peligros que tiene este sitio cultural y que pudiese enfrentar. El proceso de envejecimiento, se va secando la madera. No tenemos datos en cuanto a la humedad que hay adentro, fuera del edificio, no hay datos, pero son muy proactivos y lo que encontramos es que las mujeres están muy interesadas, la juventud está muy interesada, pero el tema de equidad de género que hablamos en tantos otros aspectos de las metas sostenibles de Naciones Unidas no existe, porque estos son sitios religiosos y a las mujeres no se les permite entrar a estos sitios. Y eso hace que la evaluación para personas como yo muy difícil, porque yo necesito entender todo el edificio para poder comprender cómo se comportan los espacios y qué hay dónde, qué área tenemos que priorizar más que otra y así. Pero a las mujeres no se les permite entrar al templo. Entonces ese tipo de cosas es algo que realmente afecta. Estamos involucrándonos con la comunidad local y hemos hecho una serie de entrevistas para comprender cuál es su actitud hacia este lugar. Han producido muchas ideas, comprender su valor espiritual es muy alto, pero cuando llegamos a los desastres no entienden mucho. A lo único que vuelven atrás es a las inundaciones, porque recuerdan la inundación de 2014, que es muy reciente. Nunca han sufrido un terremoto que impacte este templo Han. Y hasta ahora no ha habido incendios, así que para ellos realmente estos desastres o estos riesgos realmente no son muy prominentes. Así que uno tiene que convencerlos a que participen en nuestro proceso de involucrar a la comunidad y responder las preguntas. Todo este ejercicio, de hecho, nos ha llevado a comprender que estas sequías prolongadas están bajando los niveles de humedad y secando la madera, y particularmente las mujeres que se quedan en caso de que hay un incendio no están permitidos entrar. Y este es este caso en particular, pero los cableados eléctricos inadecuados y peligrosos son un riesgo. Y el carácter de santo del patrimonio, en nuestro caso, el patrimonio de los monumentos es de naturaleza muy religiosa que muchas veces limita la documentación, evaluación de riesgo o acceso libre e inclusivo. El compromiso de la comunidad local es mínimo. Los custodios, sin embargo, son proactivos en evitar las causas de fuego, y el trabajo de madera pintada agrega el riesgo. Y también otro riesgo es que los barrios están muy apiñados juntos, muy estrechos, y siempre hay temor de los incendios intencionales relacionados a conflictos. Quisiera terminar esta presentación y compartir con ustedes algunos de los sistemas para mitigar los incendios que se han utilizado tradicionalmente por los pueblos. Necesito realmente señalar una cosa aquí, que las comunidades rurales son más proactivas en términos de tratar
con los desastres que la población en general, porque tienen memoria de tratar con problemas, pero eso afecta la manera que viven y construyen. Se están alejando de la tradición hacia la modernidad, pero características arquitectónicas interesantes tenían pisos de barro y han estado buscando algo más técnico. Ponen barro en las paredes y eso desaceleraba el fuego. Algunas casas tradicionales usaban agua cercano a donde cocinaban para evitar que si acaso salían chispas. Y estas son medidas de contención de incendios internos. Este tipo de sistema realmente era muy útil. En Kashmir rural, donde está la mayor parte del conocimiento tradicional, todavía guardan leña para secarla en las ramas de los árboles, que le llaman bach, que hecho evitaba la probabilidad de un incendio, si acaso ese mismo incendio se iniciaba a nivel de suelo. Entonces usaban estos mecanismos solo para evitar un episodio de incendio. Y con esto yo quisiera terminar mi presentación y estoy abierta para preguntas y mayor conversación. Gracias. Y lamento que mi video no funcionó bien. No me di cuenta. Bueno, lo lamento y muchas gracias. Yo creo que su pasión por el tema se transmite con claridad. Tenemos algo de tiempo para preguntas y respuestas. Pienso que para los tres panelistas podría ser y también para Juan, también a quien no tuvimos la oportunidad de hacerle preguntas. ¿Preguntas de quien quisiera hacerlas en la audiencia? Creo que había una pregunta planteada por uno de los colegas de UNESCO y era cómo el conocimiento local se puede integrar en los marcos de prevención de desastres patrimoniales. ¿Se podría comentar sobre ese tema? Sí, adelante. Tenemos algunas preguntas aquí del público. Soy arquitecto de la Municipalidad de Valparaíso. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta que el principal problema que hay en la ciudad y en la región es medioambiental, más que netamente urbano. Y acá ustedes nos han presentado casos donde desde lo rural el involucramiento de las comunidades ha sido relevante y factor de cambio de manera positiva, tanto en la prevención como en la mitigación de los diferentes incendios, de los diferentes tipos de incendios. Valparaíso particularmente Valparaíso, tiene un contexto semi-rural y también mucho de territorio boscoso, cierto que está en constante peligro. Es por eso que les pregunto a ustedes, de algún modo, esta mirada en la cual han compartido el involucramiento de las comunidades desde lo rural, desde la selva, desde los diferentes escenarios. Si pueden compartir también experiencias desde los territorios semiurbanos o semirurales, en el fondo esos espacios de transición donde
creo que es muy importante y relevante hacer un cambio, porque las ciudades desde lo urbano siguen en expansión y eso probablemente no tenga una detención en lo temprano. Eso, gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Yo simplemente puedo pensar un ejemplo de India, de Underbag, donde ha sido muy interesante el fenómeno donde las comunidades local no solo incluye a aquellos que han vivido ahí por generaciones, sino a aquellos que también migraron a la ciudad, se juntaron y han utilizado los distintos centros hayan creado una respuesta colectiva, un mecanismo colectivo muy interesante de respuesta a desastres, juntando y construyendo algo internamente en la comunidad. Ahora, significa que sí, las comunidades rurales son más cohesivas, colectivamente están trabajando siempre juntas, pero hay ONGs locales que participan y que juntan, convocan y mantiene esta iniciativa. Las instituciones sociales locales juegan un papel importante en ser esas anclas que juntan a las comunidades diversas y en temas comunes, por ejemplo, respuesta a desastres. Y entonces puedo pensar en este ejemplo, en un ejemplo, pero estoy seguro que hay muchos otros donde se pueden juntar y tenemos que constatar que las comunidades no son simplemente lo que está en lo rural. Hay mucha migración de rural a urbano, urbano a rural. Entonces lo que realmente necesitamos es usar estos sistemas de gestión de tradiciones y cómo adaptarlos a esta realidad que cambia. No hay que ser románticos sobre el conocimiento tradicional. Tiene que ser evolucionado para conservar e incorporar la dinámica nueva, ya sea en áreas rurales o urbanas, porque son áreas amigas. ¿Hay otra pregunta ahí en el medio? Sí, yo también quisiera agregar al comentario de Coger. En Kashmir hemos tenido más inundaciones y incendios, los incendios más localizados, pero hay áreas más pequeñas que son impactadas por inundaciones y por sismos. Tradicionalmente la gente se basaba en una red muy estrecha que todavía exista, pero en las áreas suburbanas carecen de esa red. Pero en el sistema de alerta temprana, ya sea para incendio, inundación o terremoto, los vecinos se alertan mutuamente, están conectados, ya sea con megáfonos o con lo que sea, para movilizarse rápidamente para apagar y responder al incendio y no se siga propagando. He visto situaciones muy similares en las áreas rurales y vi esto frente a mis ojos, como usted dice, era una región periférica, pero esta vigilancia y este enfoque de respuesta inmediata es sumamente efectivo aún el día de hoy. Y lo que es áreas rurales y semiurbanas, no tenemos sistemas o servicios formales de bomberos o toma muchísimo tiempo para llegar al lugar, entonces hay que ahorrar tiempo y controlar el incendio y cómo lo hacen en la coordinación interna que tienen ellos. ¿Cómo la información, la prevención y las acciones se acercan a las comunidades rurales en su propio idioma, dialecto o lengua, para convocarlo a través de guías, cartillas, trípticos? En ocasiones de los desastres, ¿existe ese tipo de información?
Can we put that question to Awarate first? Por favor, es Awatite primero. Dentro do nosso território, são 16 povos. Nuestro territorio son 16 pueblos y cada pueblo habla su lengua. Todo, la filosofía, la educación, todo es distinto. Y al hablar sobre ese tema, no tenemos una cartilla de comunicación, porque los pueblos indígenas se comunican a través de lo oral, no lo escrito. Entonces, está claro que actualmente hay profesores indígenas que trabajan precisamente con eso, pero hasta el momento no tenemos como medio de comunicación la carta por escrito, el email o el correo para comunicarse en casos de incendio. Osaima, any response on that? ¿Alguna respuesta, Osaima? O Reto. Solo es una pregunta muy importante, es todo un desafío. Esta comunicación tiene que estar en lenguas locales, idiomas locales. Se ha hecho mucho trabajo y educación, sin duda, pero en pocas no se traduce a todas las lenguas, no, es a pocas. Y que les permita entonces alcanzar o llegar a llegar a todas las diversas comunidades que se pueden beneficiar de ahí. Todavía hay que hacer mucho trabajo ahí. El desafío es el vocabulario también, porque gran parte del vocabulario que usamos está centrado en inglés, francés o español. Pero también es muy importante que estos conceptos no solo sean tomados literalmente, sino que se entiendan realmente, no solo en lenguaje local, sino también deberían traducido a algo que sea comprensible localmente. No necesitamos de estar con estos términos y terminología, porque a veces no hace sentido en otro idioma. Mucho trabajo queda todavía por hacer en esta área, sin duda. Y esto es algo que hay una brecha claramente y hay que arreglarla. Gracias. Yo solo agregaría a ello que es aquí donde las ONGs y voluntarios locales tienen que actuar, tiene que haber muchísimo diálogo. Y yo pienso que todo gobierno, todo Estado tiene sus propias guías. Es decir, tienen, sí, guías internacionales, la de UNESCO, pero luego tienen guías locales. Y en mi experiencia, no puede estar ahí en la biblioteca nomás. Las guías y protocolos tienen que ir alternativamente en forma, o sea, directa a las personas que van a usarlo. Y es ahí donde las ONGs tienen que tener un rol proactivo en lo que es de simplificar la jerga, digamos, el idioma y ponerlo en idioma muy amigable, directo, simple y técnicas prácticas sobre qué cosas hacer. Tiene que haber mucha participación. En vez de que nosotros le digamos cómo hacer las cosas, tenemos que preguntarles a ellos cómo lo van a hacer. Ese intercambio, ese respeto por el conocimiento que ellos tienen, también debería ser muy importante el conocimiento que tienen, que sea respetado en vez de decirles. Entonces hay que ser valientes y escuchar todo lo que tienen que decir. Hola, muchas gracias a todos los expositores y expositoras. Soy Priscila Barahona, trabajo en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en Chile. Me toca representar a las institucionales del patrimonio del Ministerio de las Culturas.
Y quisiera consultarles en sus respectivos países y sus respectivos contextos, ¿cómo lo hacen para articularse entre las distintas instancias para la prevención del riesgo de incendios? Nos pasa mucho en Chile que llegamos siempre tarde a los incendios, que estamos con una política debilitada de patrimonio cultural, somos más reaccionarios, como suele pasar, tenemos muy buenas políticas, por ejemplo, para el tema de terremotos, que ha sido siempre nuestro tema, pero para el tema de los incendios llegamos tarde, es muy lento el proceso de diagnóstico de los monumentos, siempre el tema eléctrico está ahí en cero prioridad, obviamente hay un tema también de identidad, de poca valoración desde las comunidades a veces de estos inmuebles, y nos damos cuenta que se podrían haber hecho cosas más articuladas como las distintas instituciones que tenemos como Ministerio de Obras Públicas, Consejo de Monumentos Nacionales o el mismo Servicio del Patrimonio, pero nos falta como esta articulación. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes para llegar a tiempo y trabajar un poco más en la prevención? Este es un desafío no solo de su país, sino en todas partes, de todos aquellos responsables de la defensa cívica, Asociación de Bomberos, la Oficina de Bomberos, de Extinción de Incendios. Es decir, todo lo que pasa, si hay una emergencia, a veces los bomberos o los oficiales no han visitado esos lugares antes, no saben dónde conseguir el agua, y todo esto sería resuelto si se sabe esa comunicación antes del desastre. Esto pregunta. Yo mencionaría que se ha hecho, por ejemplo, en Japón, donde han avanzado mucho en esta área, donde la reducción de riesgo de incendio no es solo resolver sino que hay mucho que hacer en la oficina, hay mucho intercambio en Kioto, por ejemplo. Hay todo un centro de información y educación. Hay que tener una mejor comunicación. Sí, uno puede. Si usted es un administrador de alguna institución, usted debería invitar a un oficial de incendios, de bomberos, a una taza de té para entender, muéstrele usted en la institución cuál es el acceso, dónde está la fuente de agua, para que estén siempre bien preparados. Y ellos a su vez entrenarlos a ustedes para que cada propietario esté preparado en el caso de un desastre. Es decir, no crean que ustedes son el único lugar o el único país donde esto es un problema. Es problema en todo el mundo. Hay un par de buenas prácticas ya disponibles, pero hay que hacer mucho más. Gracias. Dos preguntas más. Hola, buenos días. Soy Javiera Contreras, arquitecta de la Corporación del Sitio Patrimonio Mundial Valparaíso. Muy interesante las ponencias de hoy en día, y quería destacar principalmente la cultura constructiva que se está relevando aquí en la exposición de Saima, que tiene madera, está en un lugar de una topografía compleja, es un país sísmico. Esas tres condiciones se repiten acá en Valparaíso, ¿ya? Son tres condiciones que han hecho que esta cultura constructiva, por ser tal, en el fondo es por sí misma resiliente, ¿cierto? Ha sobrevivido a muchas catástrofes, y principalmente destacar como el rol de la madera en esta arquitectura, que también es densa, viviendas que vemos que están muy concentradas en los cerros. Y que, como planteaban, cuál es un gran desafío de cómo combinar los conocimientos tradicionales con las nuevas tecnologías, con el conocimiento académico científico, y de qué manera ustedes ven o cuáles son unos referentes que nos podrían indicar para, en el fondo, innovar en los sistemas constructivos sin dejar de respetar esos conocimientos tradicionales y lo que representan por ser patrimonio también. Muchas gracias. Who wants to take that question? ¿Quién quisiera tomar esa pregunta? Please do. Estamos haciendo mucha investigación de cómo podemos tener materiales y técnicas alternativas
sin dejar de lado las técnicas tradicionales. Tenemos los 3 tipos constructivos. El tatar ya no se usa tanto. Ya no se usa tanto. Ya no se van a seguir construyendo. Pero los 2 sistemas más importantes, el Digivar es el sistema más famoso que se usa a nivel mundial. Incluso el TAT también se usa bastante. Materiales alternativos de construcción que sean resistentes al fuego, a la corrosión, a que se descomponga la madera. Materiales compuestos, los necesitamos comprenderlos científicamente para poder adaptar. Las técnicas, la tecnología constructiva podría ser la misma, pero podrían ser más resistentes a los riesgos, al incendio, inundaciones, etcétera. Como les dije, esto de poner este revestimiento en las paredes ayuda a detener un poco el fuego porque se hace con barro. Pero eso mismo lo hace problema para las inundaciones. Entonces, cuando hay cuando hay una inundación, el sistema colapsa. Así que estamos tratando de producir estos materiales compuestos, también distintos tipos de acero que parezcan madera, pero que sean resistentes tanto al agua como a los terremotos y a los incendios. Creo que la idea es adaptar los materiales para que cumplan las necesidades modernas y que vengan con manuales que ayuden a la construcción usando el sistema tradicional, pero con técnicas contemporáneas, sin destruir el carácter ni la integridad del edificio. Creo que lo respondiste muy bien, no hay mucho que agregar. También necesitamos a veces buscar reemplazo a materiales tradicionales que ya no se pueden solventar económicamente. Bambú puede ser un material tradicional o ciertos tipos de argamasa que pueden no estar disponibles o puede ser caro. Así que tenemos que buscar soluciones alternativas considerando la dimensión económica. Lo ambiental, social, económico, todos son aspectos que hay que considerar para buscar elementos razonables para hoy. Última pregunta. Gracias. Ramiro Claros, director del Parque Nacional Neuquén, Mercado, de Bolivia. Más allá de hacer una consulta, yo quisiera tal vez agregar con una opinión la participación de las comunidades indígenas en la prevención, en el monitoreo, en el control de incendios forestales. El Parque Neuquén Mercado tiene una superficie aproximadamente de 1.600.000 hectáreas, ubicado al noreste de Santa Cruz, colindamos con el vecino país de Brasil, con ecosistemas amazónicos, del Cerrado y también Chiquitano. Es por esa razón que valoro mucho la participación de las comunidades indígenas. Para nosotros es tan importante que lo denominamos los guardianes del área protegida. Entiendo que el día de ayer, si no me equivoco, el expositor mencionó que en Argentina es posible que no se ya tome en cuenta tal vez a las comunidades por el hecho de que tienen que ser, ¿verdad?, los bomberos muy capacitados, pero nosotros hacemos de que la participación de las instituciones ambientalistas en la conservación puedan formar bomberos voluntarios comunitarios. Y no solamente formarlos, también proveerles de equipo para que estén en esa actividad de poder apoyarnos en la prevención y control de los incendios forestales. Es tan importante por su conocimiento en el territorio, por su adaptabilidad a la zona y por el lugar donde viven,
dado que nosotros tenemos muy distantes a los pueblos urbanos, a las organizaciones de bomberos voluntarios o bien al ejército, que también es parte de la acción. Entonces, con ello nosotros hacemos de que cualquier brigada pueda estar conformada por un guardaparque, por un comunario, bombero voluntario y a la vez también por un miembro del ejército. Son las razones del por qué este año hemos tenido bastante éxito en el control, sobre todo de los incendios forestales. La verdad, el control o el combate de incendios es de todos. La participación de todos hace el éxito. Los recursos no son suficientes cuando hay incendios forestales grandes de magnitud. Y es por eso que nosotros hacemos de que participe el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal, nuestro cuerpo de protección del Parque Neuquén Mercado, nuestras comunidades indígenas, nuestras instituciones ambientalistas, personas de buen corazón. Y de esa manera se puede enfrentar una situación así, de desastre natural. Todo ello hacemos una valoración. Cuando se precisa la intervención aérea, necesitamos la coordinación con el gobierno nacional, porque la decisión es de ellos, es a ese nivel. Entonces, también conocemos muy bien y estamos en una situación de que en este escenario que hoy participamos con la UNESCO, es importante la coordinación entre países. El juego no solamente es originario, es originado por los mismos originarios, también el juego cruza fronteras. Y nosotros tenemos mucho que hablar con el vecino país de Brasil. Estamos hoy haciendo todas las posibilidades, todas las gestiones para tener acuerdos bilaterales. Tenemos un río que se llama Itenes, que tiene un ancho de aproximadamente 200 metros. Y el juego, con la ayuda del viento, los cruza. Es difícil de controlar cuando tenemos un bosque bastante alto, cuando hay una materia orgánica de aproximadamente 20 centímetros. Cuando el juego tiene que pasar, pasa por debajo y aparece a 20, 30 metros y uno sigue en el control. Entonces, creo que tenemos que hacer un llamado a todas nuestras autoridades. Y creo que es una expresión para el mundo entero. No podemos seguir con esa lógica de decir que tenemos que garantizar la seguridad alimentaria y destruir nuestros bosques. Al contrario, tenemos que conservarlos, porque el bosque es vida. Y así lo consideramos nosotros los indígenas o nuestras comunidades indígenas, porque viven de los recursos naturales. No se puede quemar el supermercado de nuestros indígenas, si así lo consideramos nosotros los que vivimos en el área urbana. La alimentación para los pueblos indígenas está en los recursos naturales que poseen. Es por esa razón que valoro mucho hoy la exposición de Ronald y de Nuno, que están presentes, y creo que sería tal vez un modelo a considerar para la conservación de nuestro patrimonio natural de la humanidad. El Parque Neuquén, único en Bolivia, con esta categoría. Muchas gracias. Yo creo que es una manera muy buena y apropiada de concluir esta sesión. Quisiera agradecer a nuestros 3 expositores por presentaciones muy estimulantes y por su respuesta a las preguntas. Estupenda sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Y tengo la feliz tarea de avisar que es hora Muchas del gracias café. a todos nuestros panelistas, especialmente a nuestro moderador, Christopher. Los invitamos entonces a pasar una pausa de café y para retornar a las 12 horas. Muchas gracias.